Desde las profundidades del tiempo, la verdad sale a la luz. Bienvenidos a Misterios de la Historia. Dicen que las aguas del río Onón fueron testigos de un presagio sangriento. Bajo una luna llena que parecía arder, nació un niño aferrando su propio destino, un coágulo de sangre negra en su pequeña mano. Para su pueblo, no era un simple llanto. Era el aullido del hijo del lobo. El cielo eterno, Tengri, lo había enviado no como un hombre, sino como un azote. Su destino ya no le pertenecía. Le pertenecía a la historia. Él era el hierro, él era la tormenta. Él era Genghis Khan. Hay lugares en este mundo donde el viento no es simplemente aire moviéndose. Es un grito ancestral que guarda secretos que los libros jamás podrán contener. En las praderas infinitas de Mongolia, el viento tiene memoria. Una memoria que no pertenece a los imperios escritos, sino a la tierra abierta bajo un cielo azul eterno. Ese viento susurraba la llegada de algo que estaba por romper el destino de la humanidad, un nombre que todavía nadie se atrevía a pronunciar, una fuerza que viajaba más rápido que cualquier ejército. Cerca del río Onón, en el año 1162, nació un niño. Lo llamaron Temujin, que en la lengua de los antiguos significa hierro. Pero este niño no llegó al mundo entre paredes de mármol ni bajo techos de oro. Nació bajo una tienda de fieltro, azotada por un frío que muerde los huesos. El destino fue brutal desde el principio. A los 9 años, el veneno de sus enemigos tártaros le arrebató a su padre. Su propia sangre, su tribu, lo traicionó, abandonando a su madre y a sus hermanos en la inmensidad de la estepa. Sin caballos, sin comida, sin aliados. Fueron condenados a morir. Pero Temujin no murió. En ese vacío absoluto, el hambre fue su primer maestro y el frío su único consejero. Allí aprendió la lección más sangrienta de todas, que el poder no se hereda, el poder se arrebata. Mientras los demás clanes se despedazaban en ciclos infinitos de venganza, este huérfano soñó con lo imposible. Él no quería una tribu. Él quería una nación unificada bajo el mando de un solo Dios, el gran cielo azul. Para los imperios civilizados del sur, estos hombres no eran más que bárbaros despreciables. Pero Temujin sabía que la fragmentación era una muerte lenta y que la unidad sería una tormenta imposible de detener. En la primavera de 1206, el mundo cambió para siempre. En el Kurultai, bajo un horizonte sin fronteras, Temujin fue proclamado Genghis Khan, el soberano universal. En ese instante, el eje de la tierra comenzó a girar de otra manera. Lo que nació como un susurro en las orillas del Onón se convirtió en un huracán que devoraría continentes. La era del lobo había comenzado, y el mundo medieval, sin saberlo, estaba a punto de arder. Tras el Kurultai de 1206, la estepa dejó de sangrar por rencores antiguos para empezar a respirar bajo una sola voluntad. Genghis Khan sabía que las promesas susurradas frente al fuego no ganarían guerras. Él necesitaba una estructura de hierro. Así nació el sistema decimal mongol, una arquitectura de guerra perfecta. 10 hombres formaban una unidad básica. 10 unidades creaban una compañía. Y 10 de estas compañías daban vida al legendario Tumen, un cuerpo de 10.000 guerreros moviéndose como un solo organismo. Ya no importaba quién era tu primo o de qué clan venías.
En el ejército del Khan, el parentesco murió para que naciera la obediencia organizada. Al mezclar guerreros de distintos clanes en una misma unidad, Gengis Khan pulverizó las lealtades tribales para siempre. El soldado ya no respondía a su familia. Su única fe era el Khan. Así nació la primera meritocracia real de la historia, un sistema donde el valor pesaba más que la sangre. Un humilde pastor podía liderar ejércitos y demostraba talento. Subutai, hijo de un herrero, fue la prueba viva de este genio. Se convirtió en el gran arquitecto de la victoria, cruzando miles de kilómetros y humillando a las coaliciones europeas en su propio terreno. Occidente los llamó hordas salvajes. Pero la realidad era otra, eran una maquinaria de precisión matemática. Con varios caballos de reemplazo por cada jinete, los mongoles podían devorar más de 150 kilómetros en una sola jornada. Aparecían como un relámpago donde ningún explorador enemigo los esperaba. Su velocidad no era solo movimiento. Era su arma estratégica más letal. Y el golpe final venía del arco compuesto recurvo, una joya de ingeniería hecha de madera, cuerno y tendón, capaz de atravesar armaduras desde distancias que otros ni siquiera podían ver. Pero el verdadero secreto de su poder estaba en la Gran Yasa. Este código de leyes implacable terminó con el caos de las tribus, prohibiendo la traición y el robo entre camaradas. Bajo el mando del Khan, el botín se repartía con justicia y la desobediencia se pagaba con la vida. La horda ya no era un grupo de saqueadores. Era un estado en marcha. Para mantener unido un territorio tan inmenso, Gengis Khan creó el YAM, la red de comunicación más avanzada de la era medieval. Una cadena de postas distribuidas cada 30 o 40 kilómetros, donde siempre esperaban caballos frescos y suministros. Los mensajeros del Khan portaban la paisa, una placa de metal que funcionaba como un pasaporte divino. Con ella, podían exigir lo que fuera a cualquier gobernador o comerciante. Un mensaje urgente recorría cientos de kilómetros en un solo día, mucho más rápido que cualquier ejército enemigo. El imperio se convirtió en un organismo consciente. Si estallaba una rebelión en el norte de China o una amenaza en la frontera occidental, la corte central lo sabía antes de que el fuego se propagara. El YAM no solo movía ejércitos, movía economías. Los mercaderes cruzaban continentes sin temor a asaltos ni peajes arbitrarios, unificando a Eurasia en una red comercial sin precedentes. Y en lugar de imponer su cultura sobre los vencidos, el Khan absorbió lo mejor de cada civilización. Mantuvo a los funcionarios locales leales y reclutó a los mejores cerebros del mundo conocido. Ingenieros chinos y persas aportaron catapultas de contrapeso y armas incendiarias. Así, la horda nómada se transformó, con una rapidez asombrosa, en una maquinaria de asedio capaz de derribar cualquier muralla. Para Gengis Khan, la verdadera guerra comenzaba mucho antes del primer choque de espadas. Comenzaba en la mente del enemigo. Él fue el arquitecto del terror psicológico. Mientras otros confiaban en la fuerza bruta, el Khan usaba la información como un arma de destrucción masiva. Su reputación de implacable debía llegar siempre antes que sus guerreros. Su método era cruel y era efectivo. Tras la caída de una ciudad rebelde, permitía que unos pocos sobrevivientes escaparan para que llevaran consigo el veneno del miedo. Sus relatos de ceniza y sangre se multiplicaban en cada mercado, describiendo demonios que aparecían de la nada y desaparecían como fantasmas. Así, cuando el polvo mongol asomaba en el horizonte de la siguiente ciudad, los muros ya estaban agrietados por el pánico.
La voluntad del enemigo moría antes de que la primera flecha cruzara el cielo. La elección para las ciudades era simple, pero de una brutalidad absoluta: rendirse y pagar tributo, o resistir y enfrentar la aniquilación total. Y cuando decían total, hablaban en serio. Borraban linajes enteros, quemaban templos, destruían archivos históricos hasta que no quedaba ni el recuerdo. Este terror estratégico no era crueldad gratuita. Era eficiencia pura. Muchas ciudades abrían sus puertas sin disparar una sola flecha, ahorrando vidas mongolas y multiplicando el pánico en toda la región. Pero el miedo no caminaba solo. Tenía ojos en todas partes. Meses antes de una invasión, redes de espías meticulosos ya habían infiltrado el territorio enemigo. El Khan sabía que generales aceptaban sobornos, que minorías odiaban a sus gobernantes, exactamente donde estaban los graneros y cada debilidad oculta en los muros. Mientras el enemigo intentaba improvisar una defensa, chocaba contra una planificación perfecta. Incluso la fe fue integrada en su arquitectura de poder. Gengis Khan no se presentaba simplemente como un rey, sino como el instrumento del cielo eterno, un azote divino enviado para castigar a las sociedades corruptas. Para los pueblos invadidos, esta narrativa era devastadora. Si el mismo cielo respaldaba al invasor, resistir no era solo inútil. Era un pecado contra el destino. Esta combinación de terror selectivo e inteligencia precisa permitió que un pueblo nómada pusiera de rodillas a imperios gigantescos. No ganaban siempre por superioridad numérica, sino por el dominio absoluto del miedo organizado. Antes de que las flechas oscurecieran el sol, la voluntad del enemigo ya estaba fracturada. El huracán mongol avanzaba sobre estructuras debilitadas con la certeza fría de quien entiende, mejor que nadie, la fragilidad de la psicología humana. Con la estepa bajo un solo mando, el Khan puso sus ojos en los tesoros del sur, China. La dinastía Jin cometió el error fatal de subestimar a los bárbaros, confiando ciegamente en sus murallas infinitas y en la superioridad numérica. Pero no entendieron que para los mongoles, los muros no eran obstáculos. Eran límites que podían rodear. La movilidad del Khan transformó las grandes fortalezas chinas en trampas aisladas. Songdu, la actual Pekín, cayó tras un asedio devastador, demostrando al mundo que ninguna capital es invulnerable cuando la coordinación supera al tamaño. Pero la tormenta no se detuvo ahí. Hacia el oeste, el poderoso imperio corasmio cometió el error de insultar diplomáticamente al Khan. La respuesta fue una furia implacable. Ciudades legendarias como Bujará y Samarcanda, joyas de la ruta de la seda, colapsaron ante maniobras envolventes que aparecían desde múltiples frentes al mismo tiempo. El mensaje del Khan era brutalmente claro: entrega tus llaves y prospera bajo nuestra ley, o resiste y contempla la desaparición de tu linaje y tu historia. Esta lógica de hierro le permitió avanzar hacia Persia y el Cáucaso, cruzando montañas que el mundo creía invulnerables y aplastando coaliciones que jamás habían cooperado entre sí. En las estepas rusas, el desastre fue total. Los principados fragmentados cayeron uno por uno. Y en la batalla del río Kalka, la táctica mongola humilló a ejércitos que no entendían a qué se enfrentaban. El eco de ese poder llegó hasta las cortes más lejanas de Europa. Hablaban de una fuerza que avanzaba con una disciplina sobrenatural, que no respetaba murallas ni distancias. En menos de 3 décadas, el imperio se extendía desde las costas de Corea hasta las puertas de Europa. El mayor de tierras contiguas jamás visto, una red continental unida por un solo mando, donde cada victoria encendía la siguiente hoguera.
Tras décadas de campañas ininterrumpidas, el estruendo de las conquistas comenzó a transformarse, no en silencio absoluto, sino en una estabilidad inesperada para el mundo medieval. Los historiadores llamarían a este periodo Pax Mongolica. Una paz impuesta por una autoridad central indiscutida, que conectó desde el Mar Amarillo hasta el Mar Negro bajo un mismo marco administrativo. Las rutas de la seda pasaron a estar vigiladas por el poder mongol, garantizando un tránsito relativamente seguro para mercaderes que cruzaban miles de kilómetros con mercancías de alto valor. La seda china viajaba hacia mercados persas. Los metales europeos llegaban al corazón de Asia. Y junto a los bienes materiales, también circulaban ideas y conocimientos técnicos, astronomía islámica, matemáticas avanzadas, técnicas de impresión oriental. Viajeros como Marco Polo recorrieron el imperio, describiendo ciudades que parecían legendarias en Occidente. Sus relatos ampliaron el horizonte mental europeo más allá de cualquier frontera conocida. La pólvora, la brújula y la imprenta encontraron caminos más directos hacia Europa, facilitados por la integración continental que solo una autoridad tan amplia podía sostener. La administración mongola practicó un pragmatismo religioso sin precedentes. Budistas, musulmanes, cristianos y judíos coexistían bajo supervisión imperial tolerante. No era altruismo. Era estrategia pura. Respetar las creencias locales fortalecía la estabilidad y reducía conflictos innecesarios. Los tributos eran regulados con criterios definidos, buscando extracción sostenida en lugar de saqueo inmediato. Un territorio productivo generaba beneficios duraderos. La devastación total, en cambio, limitaba los ingresos futuros. Embajadores podían desplazarse con inmunidad reconocida, anticipando principios del derecho internacional moderno. El imperio ya no era solo expansión territorial. Era infraestructura, comercio y administración coordinada. La primera globalización organizada de la historia. Sin embargo, la misma conectividad que impulsaba prosperidad creaba vulnerabilidades invisibles. Los caminos que transportaban seda y especias también transportaban amenazas microscópicas. La integración aceleró movimientos humanos masivos, y con soldados, comerciantes y artesanos cruzando fronteras, viajaban también bacterias desconocidas que cambiarían el destino demográfico del continente. La Pax Mongolica fue una paradoja histórica. Nacida de conquistas violentas, pero generadora de estabilidad. Un puente entre Oriente y Occidente que rediseñó el mapa mental del mundo conocido. La estabilidad de la Pax Mongolica tuvo un costo inmenso. Un costo medido no en monedas, sino en vidas humanas. Se estima que las campañas mongolas provocaron la muerte de decenas de millones de personas, una proporción significativa de la población global del siglo XIII. En el antiguo imperio corasmio, la devastación fue descrita como apocalíptica. Ciudades como Merv y Nishapur, centros culturales de siglos, fueron borradas en cuestión de semanas. Bibliotecas, talleres y barrios enteros desaparecieron bajo campañas implacables. En el norte de China, los registros censales mostraron descensos drásticos en la población registrada. De cifras que superaban los 100 millones a números significativamente menores décadas después. Sin embargo, la interpretación histórica exige cautela. No toda disminución refleja muerte directa en batalla. Los colapsos administrativos, los desplazamientos masivos y el abandono de sistemas fiscales también distorsionaron los registros. Aún así, la destrucción de infraestructura fue real y profunda.
Sistemas de irrigación milenarios en Mesopotamia quedaron dañados o abandonados, afectando la producción agrícola durante generaciones. Las hambrunas posteriores agravaron el impacto inicial, matando quizá más que los propios combates. En el debate historiográfico contemporáneo surge una pregunta moral inevitable: si estas campañas deben clasificarse como genocidio bajo criterios modernos. Algunos estudios citan el caso del reino Tangut, cuya identidad cultural prácticamente desapareció. Su lengua y tradiciones quedaron reducidas a vestigios arqueológicos dispersos. Otros académicos señalan que la guerra medieval era brutal por naturaleza y que la violencia mongola perseguía obediencia estratégica más que exterminio ideológico sistemático. La realidad probablemente combina ambas dimensiones. Una estrategia diseñada para quebrar toda resistencia futura, pero ejecutada con una escala de destrucción que dejó cicatrices profundas y duraderas. El precio demográfico fue el reverso silencioso de la estabilidad. Un recordatorio constante de que la integración que asombró al mundo nació de una tormenta de consecuencias humanas extremas. La huella del imperio no terminó con las conquistas visibles. Persistió en dimensiones que sus contemporáneos jamás pudieron imaginar. En el año 2003, un estudio genético internacional identificó un linaje específico en el cromosoma Y, presente en millones de hombres en Asia. Se calculó que 1 de cada 200 hombres vivos podría descender por línea paterna de un mismo ancestro, asociado históricamente con la élite del imperio y posiblemente con el propio Gengis Khan. Las crónicas medievales ya sugerían esta expansión. La estructura aristocrática facilitaba matrimonios múltiples y alianzas que multiplicaban linajes dominantes con una velocidad sin precedentes. Sin embargo, análisis posteriores de ADN antiguo en Asia Central revelaron subramas genéticas diversas dentro del mismo clúster inicial. Esto sugiere que el legado biológico no pertenece necesariamente a un solo individuo, sino a una aristocracia guerrera expandida colectivamente durante la consolidación del imperio. Pero la influencia no se limitó a la sangre. También alcanzó el sistema climático global, de forma indirecta y profundamente paradójica. La muerte y el desplazamiento de millones dejaron vastas tierras agrícolas abandonadas. Investigaciones en ecología histórica indican que extensas áreas se reforestaron durante décadas y que esos bosques jóvenes absorbieron grandes cantidades de carbono, reduciendo concentraciones atmosféricas medibles. No fue una política ambiental consciente. Fue consecuencia directa de la ruptura social. Pero demuestra cómo las decisiones militares pueden alterar sistemas planetarios completos. El legado de Gengis Khan trasciende cualquier frontera conocida. Vive en cromosomas dispersos por continentes y en registros climáticos ocultos en sedimentos, como un eco distante de una expansión que sacudió los cimientos del mundo medieval. En el año 1227, durante la campaña final contra los Tangut, Gengis Khan enfrentó su última estación terrenal. Las fuentes no coinciden en la causa exacta. Algunas crónicas hablan de una caída de caballo. Otras mencionan una enfermedad contraída en campaña. Ninguna versión ofrece certeza absoluta, como si la historia misma protegiera el desenlace. Su muerte no fue anunciada de inmediato. El ejército mantuvo el secreto. La campaña continuó hasta completar sus objetivos, evitando que los enemigos aprovecharan la transición. Lo que siguió fue un ritual sin precedentes, un operativo diseñado para borrar toda huella física. No para glorificar un mausoleo visible, sino para garantizar la desaparición total. La tradición relata un cortejo fúnebre armado que eliminó a quienes cruzaron su camino, convirtiendo el trayecto hacia la tumba en una ruta envuelta en misterio irreversible.
El cuerpo habría sido enterrado en lugar desconocido, posiblemente en las montañas Kentí de Mongolia, región vinculada a la juventud de Temujin y a su refugio bajo el cielo eterno. Se dice que 1000 jinetes galoparon sobre la tumba, compactando la tierra hasta borrar toda señal visible. Algunos relatos hablan de ríos desviados y árboles plantados para ocultar el sitio exacto. Durante siglos, el área llamada Ikkorit fue considerada zona prohibida y sagrada, protegida por guardianes que impedían el acceso a cualquiera que intentara explorarla. En tiempos modernos, expediciones científicas emplearon radares y tecnología satelital avanzada buscando indicios bajo la superficie montañosa, sin resultados concluyentes hasta ahora. Pero existe una dimensión cultural decisiva. Gran parte del pueblo mongol no desea excavaciones. Considera que perturbar el descanso del Khan sería una falta grave contra su memoria. Tras décadas de represión soviética, donde su nombre fue minimizado oficialmente, Genghis Khan resurgió como símbolo nacional. No solo como conquistador, sino como unificador. Su imagen hoy aparece en billetes y monumentos, representando identidad, continuidad y orgullo histórico. La tumba ausente alimenta el mito de forma permanente. Un líder sin sepulcro visible es una presencia intangible. No está confinado a piedra ni mármol. Está extendido en la memoria colectiva de un pueblo que lo eligió como raíz. Así, la desaparición se convirtió en su conquista final. La única victoria que ningún enemigo podría revertir jamás. Un secreto enterrado bajo la estepa infinita, custodiado por el viento, la tradición y el silencio. La historia suele dividir a los hombres en héroes o monstruos. Pero algunas figuras desbordan cualquier categoría simple. Genghis Khan pertenece a ese territorio ambiguo donde creación y destrucción caminan juntas. Para muchos pueblos fue una catástrofe absoluta. Un huracán que arrasó ciudades milenarias, un nombre asociado a pirámides de cráneos y bibliotecas reducidas a ceniza. Para otros representa unidad y nacimiento estatal. El líder que transformó tribus fragmentadas en una identidad política coherente y duradera, bajo leyes comunes y disciplina compartida. Su imperio fue el mayor de tierras contiguas jamás administrado por un solo centro de mando. Y su verdadera influencia fue más profunda que cualquier mapa, penetró en el tejido invisible del mundo moderno. Integró diplomacia protegida por inmunidad reconocida, anticipando normas que siglos después serían formales. Conectó Oriente y Occidente en una red activa que alimentó transformaciones como el Renacimiento europeo y la expansión marítima. También dejó cicatrices demográficas profundas. La estabilidad posterior se apoyó en pérdidas masivas que alteraron culturas y paisajes para siempre. Incluso el clima registró su huella, cuando bosques crecieron donde antes hubo cultivos y la atmósfera respondió en silencio a la ruptura humana. Hoy, 8 siglos después de su muerte, su figura continúa generando debate intenso. Entre condena moral y reconocimiento estratégico. Entre memoria traumática y orgullo nacional. El niño que nació junto al río Onón no heredó un trono ni una capital fortificada. Heredó frío, abandono y fragmentación tribal. Y transformó esa precariedad en el proyecto imperial más audaz de la historia humana. Su historia demuestra la fragilidad del orden humano y la rapidez con que puede reconfigurarse el mundo, cuando la voluntad estratégica y la circunstancia histórica convergen bajo una convicción absoluta. El Khan duerme en algún lugar desconocido, bajo montañas que guardan su secreto final. Pero su verdadera sepultura no es de piedra. Es el tejido mismo de la historia euroasiática. En la estepa, el viento sigue soplando constante.
no como amenaza, sino como memoria que no envejece. Recordando que los hombres pasan inevitablemente, pero las visiones capaces de unir continentes perduran más allá de cualquier tumba. Gengis Khan no es solo una tumba perdida. Es una fuerza histórica que redefinió su era. Un eco que atraviesa siglos y fronteras y que aún susurra, suave e implacable, en el horizonte eterno de Mongolia. Si este viaje por los misterios del pasado te fascinó, no olvides dejar tu like y suscríbete a Misterios de la Historia. Activa la campanita para no perderte ningún secreto. Comparte este video con alguien que ama la historia. Nos vemos en el próximo misterio.